Capítulo 21. Discurso a la nación de Rohan Varma, 21 de diciembre de 1947. Mis queridos compatriotas, hoy me presento ante ustedes no solo como su primer ministro, sino como uno más de ustedes, lleno de inmenso orgullo y gratitud por lo que hemos logrado juntos en las últimas semanas. Me dirijo a ustedes como un indio que, como todos ustedes, ha visto a nuestra nación afrontar su prueba más difícil desde la independencia, y me enorgullece decir que no solo hemos sobrevivido, sino que hemos triunfado. La guerra que comenzó a principios de diciembre ha llegado a su fin y, con ella, hemos reescrito la historia de este subcontinente. A los pocos días de la ofensiva mal concebida de Pakistán, lanzamos un contraataque con una audacia y una precisión que el mundo no esperaba. Lo que antes se creía imposible se ha logrado en menos de 15 días. Las ciudades de Lahore, Multan y Gilgit-Baltistán, junto con toda la región de Cachemira, han regresado a nosotros. Karachi ha caído y Hyderabad ahora ondea con orgullo la bandera tricolor. Nuestro ejército, impulsado por la determinación, el coraje y un profundo amor por esta nación, llevó a cabo una estrategia de 3 frentes que dejó atónito al mundo. Desde los desiertos de Rajastán hasta las colinas de Cachemira, nuestros valientes soldados avanzaron con precisión y fuerza. Avanzaron sin descanso, liberando cada centímetro de tierra que una vez estuvo amenazada por un adversario que subestimó la voluntad de la India. En apenas 2 semanas, logramos lo que nadie creía posible: la caída de las principales ciudades de Pakistán y la conquista de territorios que habían sido objeto de disputa durante mucho tiempo. Esta victoria no es solo militar, sino que es un testimonio del espíritu de la India. Es un reflejo de la fuerza que yace dentro de cada uno de nosotros, una fuerza que se ha ido perfeccionando a lo largo de siglos de resiliencia y sacrificio. A nuestros soldados les digo lo siguiente: han hecho más que defender nuestras fronteras. Han garantizado que las futuras generaciones de indios puedan vivir en paz y seguridad. Nos han hecho sentir orgullosos y les debemos una deuda que no se puede expresar con palabras. El mundo recordará su valentía. Nuestra historia nunca olvidará el coraje que demostraron al marchar hacia Lahore, Multan y Gilgit-Baltistán y alzar nuestra bandera donde muchos pensaron que no era posible hacerlo. Pero no olvidemos que esta guerra, por rápida que fuera, tuvo un precio. Se perdieron vidas, familias quedaron destrozadas y comunidades fueron desplazadas. Lamentamos la pérdida de quienes dieron todo por esta victoria. Su sacrificio no fue en vano, pues nos han dado un futuro más brillante y seguro. A las familias de los caídos, les ofrezco mis más profundas condolencias. La nación entera está con ustedes en su dolor y honraremos su memoria construyendo la India que soñaron. La guerra ha terminado y ahora nos encontramos en una encrucijada, un momento de reflexión, pero también de gran oportunidad. Con la captura de Gilgit-Baltistán, hemos asegurado la corona de Cachemira, una tierra que pertenece a la India en todos los sentidos, histórica, geográfica y culturalmente. El mundo puede ver esto como un territorio ganado, pero para nosotros es mucho más. Es una victoria para el pueblo que durante mucho tiempo ha anhelado la paz y la prosperidad bajo la bandera de una India unificada. En Lahore y Multan, nuestras fuerzas demostraron una habilidad y una velocidad notables, capturando estas ciudades clave y paralizando la capacidad de combate del enemigo. Y en Karachi y Hyderabad, donde nuestra armada y fuerza aérea desempeñaron papeles críticos, no solo logramos victorias militares, sino también el futuro estratégico de la costa occidental de la India. Nuestro dominio en estas regiones garantizará que ninguna amenaza futura pueda desafiar fácilmente nuestras fronteras o nuestra soberanía. Nuestras acciones han enviado un mensaje no solo a nuestros vecinos sino al mundo entero. La India no se dejará amenazar, no se dividirá y no se dejará intimidar por la agresión. Hemos demostrado que la paz solo se puede preservar mediante la fuerza, y que la fuerza siempre debe estar atemperada por la justicia. Incluso cuando el polvo de este conflicto se asiente, nos enfrentamos a un nuevo conjunto de desafíos que, en muchos sentidos, son incluso más complejos que los de la guerra. Ahora debemos reconstruir los territorios que hemos tomado, garantizando que los habitantes de esas regiones se integren en el tejido de la India. Debemos brindarles seguridad, estabilidad y la promesa de un futuro mejor. Puede que la guerra haya terminado, pero nuestro trabajo apenas comienza. Al mismo tiempo, no podemos olvidar el panorama más amplio. El mundo ha observado cómo la India ha actuado con rapidez, decisión y gran claridad moral. Nuestro liderazgo en el escenario mundial nunca ha sido más pronunciado.
Mediante la diplomacia y la negociación, hemos logrado que la India conserve Gilgit-Baltistán, asegurando así nuestras fronteras estratégicas del norte para las generaciones futuras. Y aunque muchas potencias intentaron interferir en nuestros asuntos, creyendo que podían dictar sus condiciones, estoy aquí hoy para decirles que la India ha emergido de estas negociaciones más fuerte, no más débil. Las conversaciones para el cese del fuego no fueron fáciles. Nos enfrentamos a presiones de todos los bandos, de naciones que querían limitar nuestros logros y obligarnos a aceptar compromisos que habrían socavado nuestra soberanía. Pero no vacilamos. Sabíamos lo que estaba en juego y sabíamos que los sacrificios de nuestros soldados exigían que nos mantuviéramos firmes. Y así lo hicimos. Que no haya ninguna duda. Esta victoria pertenece a la India y se consiguió en nuestros términos. A Pakistán le digo lo siguiente. Su agresión ha fracasado. Sus intentos de dividirnos no han hecho más que fortalecer nuestra unidad. Pero que este sea un momento de reflexión para ambas naciones. La guerra nunca es el camino hacia la paz. Ahora debemos centrar nuestra atención en reconstruir lo que se ha perdido, no solo en términos de territorio, sino en términos de confianza y cooperación. La India busca la paz, pero nunca comprometeremos nuestra soberanía ni nuestra seguridad. Al mundo le digo lo siguiente. La India ha demostrado que no solo somos una nación de paz, sino una nación de fuerza. Estamos preparados para defender nuestra tierra y nuestro pueblo, pero también aspiramos a un futuro en el que no sea necesaria esa defensa. Seguiremos colaborando con la comunidad internacional, forjando alianzas y contribuyendo a la paz y la estabilidad mundiales. Nuestra posición en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un reflejo de este compromiso, y utilizaremos esa plataforma para defender la justicia y la equidad para todas las naciones. A medida que avanzamos, recordemos que este momento, esta victoria, pertenece a todos los indios. Ya sea que hayan luchado en el frente o hayan contribuido desde casa, ya sean del norte, del sur, del este o del oeste, esta victoria es suya. La India se mantiene unida y juntos construiremos el futuro con el que soñaron nuestros antepasados, un futuro de paz, prosperidad y unidad. La guerra ha terminado, amigos míos. Y ahora comenzamos el trabajo de construir una India más fuerte y más unida. Jai Hind. Capítulo 22. Un año después, a finales de 1948, la India era una nación en transición. La victoria sobre Pakistán y el control de Gilgit-Baltistán les ha proporcionado más recursos pero también más complejidades, ya que tienen que manejar la economía después de la guerra. La guerra había hecho mella en el país, pero bajo el liderazgo del primer ministro Rohan Varma, India había salido victoriosa, capturando vastos territorios y alterando el equilibrio de poder en la región. Los acuerdos internacionales, en particular con Estados Unidos y el Reino Unido, proporcionaron un salvavidas. La compensación de Pakistán, sumada a estas inversiones extranjeras, aportó un apoyo financiero muy necesario a la economía en dificultades. Especialmente con Gilgit-Baltistán o ahora como lo llama la India, parte de la Gran Cachemira, conecta directamente la frontera con la URSS, lo que resulta en un mayor comercio y cooperación con la URSS. Ciudades como Mumbai, Surat, Bengala e Hyderabad se convirtieron en centros de actividad económica a medida que se establecían industrias, se construían nuevas fábricas y se invitaba a empresas extranjeras a participar en la reconstrucción de la India. Los acuerdos arancelarios hicieron que los productos indios fueran competitivos en los mercados globales, incrementando la afluencia de empleos en la manufactura, la infraestructura y el comercio. Las calles de Mumbai rebosaban de energía, mientras las fábricas producían bienes en masa y los trabajadores llegaban en masa a las ciudades de las zonas rurales. El horizonte, antaño dominado por edificios de la época colonial, ahora presenta grúas, símbolos de una nueva India que surge de las cenizas del conflicto. Rajesh Kumar, que una vez fue granjero, se encontraba afuera de una de estas fábricas, mientras el ruido de la maquinaria resonaba en sus oídos. La fábrica formaba parte de un enorme complejo textil que había surgido después de la guerra y que proporcionaba miles de puestos de trabajo a personas como él, que habían perdido sus medios de vida durante los combates. Otro día en el paraíso, ¿eh? Dijo Vijay, su amigo y ex vecino, con una sonrisa irónica mientras se preparaban para comenzar su turno. Rajesh se rió entre dientes, aunque la broma no le llegó a los ojos. Es diferente, eso es seguro. Pero estamos sobreviviendo. Eso es más de lo que podíamos decir en el pueblo.
Su conversación fue interrumpida por el fuerte sonido de la campana de la fábrica, que señalaba el inicio de su turno. A medida que entraban, el aire se llenaba con el sonido de los telares hilados y el olor del algodón recién procesado. Era un mundo muy alejado de los tranquilos campos que una vez habían cultivado, pero era un mundo que les ofrecía esperanza. En una reunión de alto nivel celebrada en Delhi, Rohan se reunió con Harish Patel, su ministro de Finanzas, y Neeraj Kumar, su asesor más cercano, para analizar el progreso de los proyectos industriales que se habían puesto en marcha en todo el país. ¿Cómo van las cosas en las grandes ciudades? Preguntó Rohan en un tono directo pero esperanzador. Harish hojeó una pila de informes. Hemos visto un aumento del 20% en la producción industrial solo en Mumbai. Las fábricas textiles están funcionando a plena capacidad y hemos agregado más empleos de los que inicialmente habíamos previsto. En Hyderabad y Surat, los sectores del acero y la manufactura están en auge. Nos estamos acercando a la autosuficiencia en varias industrias clave. Neeraj añadió. La inversión extranjera está marcando la diferencia, señor. Los proyectos de infraestructura, carreteras, ferrocarriles y puertos, están adelantados en el cronograma. Estas mejoras son fundamentales, no solo para transportar bienes, sino también para conectar las áreas rurales con las ciudades. Rohan asintió pensativo. Bien, pero no podemos centrarnos solo en las ciudades. ¿Qué pasa con las zonas rurales? ¿Estamos haciendo algún progreso allí? Harish dudó un momento. Va más lento, señor. El sector agrícola sigue en dificultades. Muchos agricultores fueron desplazados por la guerra y, aunque algunos han encontrado trabajo en las fábricas, todavía hay mucha incertidumbre. Necesitamos invertir más en infraestructura rural, irrigación, caminos y acceso a los mercados. Rohan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. No podemos permitirnos el lujo de dejarlos atrás. Si lo hacemos, la disparidad económica entre la India rural y la urbana nos desgarrará. Empecemos a planificar una importante iniciativa de desarrollo rural. Desviaremos algunos de los recursos de las ciudades para asegurarnos de que las aldeas estén conectadas con este nuevo crecimiento industrial. Al mismo tiempo, aumentaremos nuestra inversión en la Gran Cachemira. Harish tomó nota con expresión seria. Entendido, señor. Elaboraré un plan de inmediato. Mientras tanto, en Hyderabad, Asa Reddy se estaba adaptando a la vida como trabajadora de una fábrica. Ella había sido una de las muchas mujeres que encontraron empleo en la floreciente industria textil, y aunque el trabajo era agotador, era un salvavidas para su familia. El trabajo pagaba más de lo que jamás había ganado como costurera y le daba una sensación de independencia que nunca antes había conocido. Una noche, después de un largo turno, Asa se sentó con su amiga Rani y discutieron su futuro. ¿Crees que esto durará? Preguntó Asa, con su voz teñida tanto de esperanza como de incertidumbre. Rani se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero por ahora tenemos trabajo, y eso es más de lo que podíamos decir hace un año. Es difícil, pero estamos construyendo algo aquí. Creo que eso cuenta para algo. Asa asintió y su mente se dirigió a su padre, quien había enfermado durante la guerra. El dinero que ganaba en la fábrica ayudaba a pagar su tratamiento, y por eso estaba agradecida. De regreso en Mumbai, Mohan Rao, quien antes había trabajado como carpintero, también estaba sintiendo el cambio. El trabajo en la fábrica era estable y, por primera vez en años, no tenía que preocuparse de dónde vendría su próxima comida. Pero el trabajo era duro y la ciudad estaba abarrotada y caótica. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, Mohan se detuvo en un sitio de construcción y observó cómo los trabajadores construían lo que pronto sería un nuevo complejo de viviendas. Era un marcado contraste con el pequeño y estrecho apartamento que compartía con su esposa y sus hijos. Algún día, pensó, tendremos un lugar propio. Un verdadero hogar. La ciudad estaba creciendo rápidamente y, si bien había oportunidades, también había desafíos. La escasez de viviendas, el aumento de los precios y la presión sobre los recursos se hacían más evidentes a medida que más personas acudían en masa a las ciudades en busca de trabajo. En una reunión del gabinete, Rohan abordó estas preocupaciones directamente. Rohan se reunió con un grupo de arquitectos y urbanistas para abordar el creciente problema. Necesitamos una solución, dijo con voz firme pero mesurada. No podemos seguir expandiendo las ciudades hacia afuera indefinidamente. No es sostenible y no tenemos ni el terreno ni los recursos para seguir construyendo viviendas individuales.
¿Qué podemos hacer? Una de las arquitectas, una joven llamada Kavita, habló. Primera ministra, ¿qué pasaría si nos concentráramos en construir grupos de edificios de apartamentos en lugar de casas individuales? Si los diseñamos de manera eficiente, podemos albergar a un gran número de familias en un área mucho más pequeña. Ahorraríamos terreno, reduciríamos costos y brindaríamos opciones más asequibles para la clase trabajadora. Como las casas Damchi japonesas. Rohan se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Cómo funcionaría eso exactamente? Kavita sacó un boceto que mostraba un diseño de edificios de apartamentos agrupados, con espacios verdes compartidos y áreas comunes para familias. Construiríamos verticalmente, ahorrando espacio, y crearíamos vecindarios dentro de estos grupos. Fomentaríamos un sentido de comunidad y, al mismo tiempo, brindaríamos viviendas asequibles para quienes más las necesitan. Rohan estudió el diseño por un momento antes de asentir. Esto podría funcionar. Sigamos adelante. Empecemos por construir estos grupos en Mumbai y Hyderabad, y luego ampliémoslos a otras ciudades según sea necesario. Necesitamos resolver esta crisis de vivienda antes de que se vuelva aún más crítica. Kavita sonrió. Comenzaremos de inmediato, señor. A fines de 1948, el PIB de la India había crecido un 12%, una hazaña notable para un país que emergía de la devastación de la guerra. La producción industrial había aumentado un 20% y el desempleo había disminuido significativamente. Las nuevas fábricas habían creado más de 5 millones de puestos de trabajo en todo el país y los proyectos de infraestructura rural estaban empezando a mostrar resultados, con carreteras y sistemas de irrigación en construcción en regiones clave. Esto es solo el comienzo, dijo Rohan a su gabinete en la última reunión del año. Hemos logrado grandes avances, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que seguir avanzando, seguir construyendo. Nuestro futuro depende de ello. Capítulo 23. En enero de 1949, las reformas agrarias encabezadas por el primer ministro Rohan Verma habían comenzado a implementarse en toda la India. Esto es lo que prometió hace un año en conferencia de prensa. Fue uno de los proyectos más ambiciosos desde la independencia, destinado a redistribuir la tierra de la arraigada clase zamindar a los millones de agricultores que habían trabajado la tierra durante generaciones pero nunca habían sido propietarios de ella. El objetivo era simple en principio: romper el dominio de los antiguos señores feudales y empoderar a la población rural de la India, proporcionándoles la propiedad de la tierra que trabajaban a diario. Estas reformas pretendían transformar la India, pero él sabía muy bien que no se producirían sin una feroz oposición. Harish Patel, el ministro de Finanzas, acababa de informarle sobre los últimos acontecimientos. Rohan escuchó atentamente, asimilando los detalles. El plan era distribuir tierras de las grandes propiedades de los zamindars, que poseían miles de acres, entre los campesinos sin tierra. El gobierno ofrecería una compensación a aquellos dispuestos a desprenderse de sus tierras, con la esperanza de que esto suavizaría el golpe. Pero para muchos zamindars, la tierra no era solo riqueza. Era poder, un poder que no estaban dispuestos a renunciar. Los zamindars están contraatacando con más fuerza de lo esperado, Rohan, dijo Harish con voz teñida de frustración. Algunos ya han comenzado a formar sus propias milicias privadas, amenazando a los habitantes de las aldeas y resistiéndose a la redistribución. La situación está empezando a intensificarse. Rohan se reclinó en su silla, con el ceño fruncido mientras pensaba. Sabíamos que no sería fácil, dijo lentamente. Pero tenemos que seguir adelante. Estas personas, los agricultores, merecen justicia. Merecen ser dueños de la tierra que trabajan. Harish asintió con la cabeza, pero parecía preocupado. La pregunta es hasta dónde llegarán los zamindars. Estamos viendo informes de Uttar Pradesh y Bihar de que algunos de ellos se están organizando. Es posible que pronto estemos ante algo más que simples protestas. Mientras tanto, en el corazón de Bihar, ya habían comenzado pequeños rumores de malestar. Los agricultores que habían oído hablar de las reformas tenían esperanzas, pero los zamindars de esas zonas estaban furiosos. Durante siglos, habían controlado vastas extensiones de tierra fértil, obteniendo beneficios del trabajo de innumerables trabajadores. Ahora, con las reformas del gobierno amenazando su control, muchos zamindars se negaron a cumplirlas.
En un pueblo cerca de Patna, Gopal Singh, uno de los terratenientes más poderosos, estaba sentado con su círculo íntimo de asesores, con el rostro desencajado por la ira. Este gobierno cree que puede tomar lo que es nuestro, espetó Gopal. Mi padre, mi abuelo, hemos sido dueños de esta tierra durante generaciones. ¿Y ahora quieren dársela a los campesinos? Uno de sus hombres, un joven zamindar de una finca cercana, asintió. Los campesinos ya están hablando. Creen que obtendrán nuestras tierras gratis. Tenemos que recordarles quién tiene el poder. Gopal entrecerró los ojos. Se lo recordaremos a ellos y también al gobierno. De regreso en Delhi, Rohan convocó una reunión con su gabinete para abordar la creciente resistencia. Sentado a la cabecera de la mesa, Rohan examinó los rostros de sus ministros. La situación se hacía cada día más grave. Los zamindars se están organizando contra nosotros, comenzó Neeraj. Se están armando y ha habido informes de pequeñas escaramuzas en algunas zonas. Si no actuamos pronto, esto podría convertirse en un conflicto en toda regla. El ministro de Agricultura, Arjun Mehta, que supervisaba las reformas sobre el terreno, también se mostró preocupado. Los agricultores están cada vez más inquietos. Se les ha prometido tierra, pero muchos de ellos todavía no han visto ningún cambio real. Los zamindars los están intimidando y, en algunos casos, ya ha estallado la violencia. Rohan tamborileó con los dedos sobre la mesa, sumido en sus pensamientos. Tenemos que ser cuidadosos, dijo después de una pausa. No podemos permitir que esto se convierta en violencia, pero tampoco podemos permitir que los zamindars intimiden al gobierno para que dé marcha atrás. Estas reformas son cruciales para el futuro de la India. Tenemos que mantenernos firmes, pero también tenemos que gestionar esto con cuidado. Harish añadió, con voz firme pero preocupada. Si presionamos demasiado, los zamindars podrían recurrir a medidas aún más drásticas. Algunos de ellos son lo suficientemente influyentes como para provocar verdaderos problemas. Rohan asintió y entrecerró los ojos. Entonces tenemos que adelantarnos a esto. Enviaremos más recursos a las zonas donde la resistencia es más fuerte, pero también quiero iniciar negociaciones con los terratenientes. Les ofreceremos una compensación y dejaremos en claro que la cooperación nos beneficiará a largo plazo. Pero si se resisten, estaremos listos para actuar. En las semanas siguientes, la tensión entre los terratenientes y el gobierno aumentó. Los informes procedentes de Bihar y Uttar Pradesh eran cada vez más preocupantes. Los grupos armados leales a los zamindars comenzaron a enfrentarse con los agricultores, quemando cultivos y amenazando a cualquiera que apoyara las reformas agrarias. En una pequeña aldea, un grupo de campesinos se reunió en el templo local para discutir el creciente malestar. Ramesh, un joven agricultor a quien se le había prometido una pequeña parcela de tierra bajo las reformas, habló. Están intentando asustarnos, dijo con voz temblorosa por la frustración. Los zamindars no quieren ceder sus tierras, por lo que amenazan a cualquiera que se interponga en su camino. Pero esta tierra es nuestra. La hemos trabajado durante generaciones. Es hora de que seamos nuestros dueños. Un campesino mayor, que había pasado años de penurias bajo los zamindars, asintió con tristeza. El gobierno nos prometió cambios, pero no estoy seguro de que puedan cumplirlos sin derramamiento de sangre. A mediados de enero, los disturbios se habían extendido a Bengala, donde los terratenientes estaban usando su influencia para conseguir apoyo contra el gobierno. En una reunión con sus principales asesores, Rohan supo que había llegado el momento de tomar una decisión. Los zamindars se están volviendo más violentos, informó Neeraj. Si no actuamos ahora, nos considerarán débiles. Los agricultores esperan que les dirijamos y, si flaqueamos, perderán la fe. Rohan apretó la mandíbula. No podemos dar marcha atrás. Enviaremos refuerzos a las zonas donde se está desatando la violencia, pero también mantendremos la puerta abierta a las negociaciones. Los zamindars deben comprender que estas reformas se están llevando a cabo, les guste o no. Arjun Mehta, que acababa de regresar de una visita a las provincias del norte, parecía cansado pero decidido. Los agricultores están preparados, primer ministro. Están dispuestos a apoyarnos. Pero necesitan ver que somos serios. Si mostramos cualquier signo de debilidad, los zamindars los aplastarán. Rohan se puso de pie. Esto es más grande que solo tierra, dijo en voz baja. Se trata del futuro de la India. No podemos permitir que los viejos sistemas de poder dicten nuestro camino.
Avanzamos juntos. Capítulo 24. Cuando amaneció en Raipur, la capital de Chhattisgarh, la ciudad yacía en ruinas. Un enfrentamiento entre los zamindars y el gobierno había convertido sus calles en un páramo. Los mercados, que antes eran muy concurridos, ahora estaban llenos de escombros y había humo en el aire. La luz del amanecer reveló una ciudad que parecía un campo de batalla, desgarrado por la ideología y las luchas de poder. Las reformas que el primer ministro Rohan había introducido para desmantelar el sistema zamindari se encontraron con una feroz resistencia. Los zamindars, y en particular los poderosos terratenientes del norte, habían movilizado a sus partidarios y Raipur se había convertido en el centro de una revuelta abierta. En Delhi, el ministro de Finanzas, Harish Patel, entró en la oficina de Rohan con el rostro tenso por la preocupación. Primer ministro, se está extendiendo, dijo, apenas pudiendo ocultar su ansiedad. La violencia se ha extendido desde Raipur a las zonas vecinas. Los zamindars, ya no se limitan a reaccionar. Se están organizando. Rohan se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Nos están poniendo a prueba, respondió. Quieren ver si tenemos la voluntad de enfrentarnos a ellos. Pero si enviamos a los militares, las cosas podrían empeorar. Es una línea delicada. El general Kumar, un veterano oficial del ejército, se aclaró la garganta. Señor, con todo respeto, la policía ya está desbordada. No tiene ni personal ni equipo para hacer frente a esta magnitud de violencia. Si no actuamos con decisión, podríamos perder el control de toda la región. La mirada de Rohan era dura. Equiparemos a la policía con todo lo que necesite. Fusiles, gases lacrimógenos, refuerzos adicionales, pero no utilizaremos a los militares, al menos por ahora. Si enviamos soldados, podría parecer que estamos declarando la guerra a nuestro propio pueblo. La reacción podría ser peor que los disturbios mismos. En el mercado central de Raipur reinaba el caos. Las tiendas que una vez estuvieron llenas de vida con el parloteo de los clientes y el regateo de los comerciantes ahora estaban destruidas y quemadas. Las llamas saltaron de un edificio a otro, consumiendo todo a su paso. Una madre abrazó a sus hijos mientras intentaban huir de su casa en llamas. Sus gritos de ayuda fueron ahogados por el rugido de las llamas y los sonidos de los disparos que resonaban por las calles. Una bala perdida la alcanzó y cayó mientras sus hijos gritaban impotentes. La violencia se estaba extendiendo a varios residenciales que antes se consideraban seguros. Grupos de hombres armados, con el rostro cubierto por pañuelos, recorrían las calles saqueando y provocando incendios. La policía estaba al límite de sus posibilidades, intentando contener la violencia con los pocos recursos que tenía. Pero estaban superados en número y armamento. De regreso en Delhi, la oficina de Rohan era una tensa sala de guerra. Manisa caminaba de un lado a otro con voz apremiante. Necesitamos enviar refuerzos de inmediato, dijo. Pero el despliegue de los militares podría alejar a la población. La gente ya ve esto como una ofensiva del gobierno. Rohan se frotó las sienes. Necesitamos más inteligencia. Equipemos a la policía con todo lo que podamos. Radios, equipo antidisturbios, cualquier cosa que pueda ayudarlos a coordinarse y atacar a estas turbas. Neeraj se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Nuestros equipos de inteligencia informan que no se trata solo de aldeanos enfadados. Los zamindars han contratado mercenarios, combatientes entrenados que saben cómo evadir a la policía. El rostro de Rohan se ensombreció. Entonces, están convirtiendo esto en una rebelión a gran escala. En Raipur, la crisis humanitaria empeoraba cada hora. Los hospitales estaban desbordados y los médicos y enfermeras trabajaban las 24 horas del día. Se instalaron campamentos improvisados para familias desplazadas en las afueras, pero estaban abarrotados y carecían de suministros básicos. Los alimentos escaseaban, el agua potable escaseaba y las instalaciones sanitarias eran casi inexistentes. Las enfermedades comenzaron a propagarse, añadiendo otra capa de sufrimiento a la ya grave situación. Dentro de una pequeña clínica que milagrosamente había sobrevivido a los incendios, los médicos luchaban por atender la avalancha de heridos. Una madre joven fue llevada adentro, apenas consciente, con su hijo fuertemente apretado en sus brazos. La cara del niño estaba quemada y su ropa estaba hecha jirones. Mientras las enfermeras lo llevaban, la débil voz de la madre decía: «Por favor, sálvenlo, a mi bebé».
La visión hizo llorar a una de las enfermeras, que ya había visto más muerte y sufrimiento del que podía soportar. Haremos todo lo que podamos, susurró, aunque le temblaban las manos mientras limpiaba las heridas del niño. El personal médico estaba exhausto, con escasos suministros y sin poder atender a todos los que necesitaban atención. En el exterior, Raipur era una zona de guerra. Los grupos armados se enfrentaban con la policía en las calles y se movían en equipos pequeños y ágiles para evitar ser capturados. Conocían la distribución de la ciudad mejor que la policía y lo utilizaban a su favor, deslizándose por los callejones y lanzando ataques sorpresa contra las patrullas. La policía, tratando de mantener cierta apariencia de orden, estaba sufriendo bajas, sus filas se reducían y la moral estaba baja. Mientras tanto, fueron surgiendo grupos de vigilancia que complicaron aún más la situación. Algunos estaban intentando genuinamente proteger sus vecindarios, manteniendo a raya a los alborotadores. Pero otros aprovecharon el caos y se sumaron al saqueo y al vandalismo. Aumentaron la violencia, haciendo más difícil para las autoridades distinguir entre amigos y enemigos. Al otro lado de la frontera, Pakistán aprovechó la oportunidad para criticar la gestión de la crisis por parte de la India. Los medios de comunicación publicaron numerosos comunicados que presentaban a la India como una nación sumida en el caos. La India ha fallado a sus propios ciudadanos, decía un informe, incapaz de proporcionar paz o estabilidad. Los medios de comunicación internacionales recogieron esta historia y pronto la situación en Raipur estaba siendo analizada en radios y periódicos de todo el mundo. De vuelta en Raipur, los incendios continuaron sin control a medida que avanzaba el día. Los edificios continuaron derrumbándose y las llamas devoraron los costados de casas que alguna vez fueron resistentes. En uno de los pocos edificios intactos, un grupo de residentes se acurrucó, tratando de mantener la calma. Un hombre mayor abrazaba a su nieto y le susurraba: «Pasará, Beta, tiene que pasar». Pero afuera, los sonidos de disparos y explosiones destrozaron cualquier esperanza de paz. La policía, a pesar de sus mejores esfuerzos, estaba perdiendo terreno. Carecían del equipamiento avanzado que Rohan había prometido. Y los alborotadores, motivados por sus éxitos y la vacilación del gobierno a la hora de usar la fuerza, se estaban volviendo más audaces. En Delhi, Rohan miró a Manisa y Neeraj con el rostro desencajado por la frustración. Si esto continúa, perderemos algo más que Raipur, dijo. Perderemos la confianza del público en nosotros. Necesitan saber que no vamos a dar marcha atrás. Manisa asintió con una mirada dura. La policía necesita refuerzos, sí, pero también necesita un plan claro. Tenemos que acabar con los líderes que están detrás de esto. Neeraj estuvo de acuerdo. Si podemos cortarle la cabeza a la serpiente, el caos podría acabarse. Los hombres contratados por los zamindars están bien organizados, pero son solo peones. Rohan exhaló y su determinación se endureció. Entonces, ese es nuestro objetivo. Encontraremos a esos cabecillas y los arrestaremos. No se trata solo de mantener a salvo a Raipur, se trata de enviar un mensaje de que este gobierno no se dejará intimidar. No me importa lo que hagan en los próximos días. Quiero todos esos nombres en mi escritorio. Capítulo 25. En Delhi, el primer ministro Rohan estaba sentado en su oficina, mirando un mapa marcado con alfileres rojos que mostraban las ciudades afectadas por los disturbios. Su rostro, habitualmente tranquilo y sereno, ahora estaba lleno de preocupación. Entró Harish Patel, el ministro de Finanzas. Primer ministro, es peor de lo que pensábamos, dijo. Ya no se trata solo de Raipur. La violencia se ha extendido a Kanpur, Lucknow e incluso a partes de Delhi. Se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerla. Rohan levantó la mirada bruscamente. ¿Qué tan grave es, Harish? La voz de Harish tembló levemente. Cientos de muertos, primer ministro. Miles de heridos. Los barrios están en ruinas y los daños a la infraestructura son enormes. La economía está sufriendo un duro golpe. Y la oposición se está aprovechando al máximo. Piden tu dimisión, dicen que hemos perdido el control. Rohan suspiró, pasándose una mano por el pelo. Entonces, ¿piensan que mis reformas son la causa de todo esto? ¿Que darle tierras a la gente es un error? Harish soltó una risa amarga. No les interesan las razones, señor. Ven una oportunidad para derribarlo y la aprovechan. Los disturbios comenzaron en Raipur como una protesta local contra las reformas agrarias.
Pero la ira se había extendido como un reguero de pólvora, alimentada por rumores, desinformación y la resistencia desesperada de los poderosos zamindars que habían perdido su influencia. Ahora, ciudades enteras estaban bajo sitiado. En el distrito este de Kanpur, la policía estaba abrumada. Los alborotadores habían bloqueado las calles y atacaban a los oficiales con armas caseras. Los disparos resonaron en las calles desiertas, antaño llenas del sonido de fábricas y trabajadores. La policía estaba superada en número y en maniobras, y luchaba por controlar a una multitud que parecía conocer los callejones y atajos de la ciudad mejor que ellos. Lucknow, la ciudad histórica conocida por su cultura y arquitectura, ahora estaba marcada por el fuego y la violencia. Los edificios históricos más emblemáticos quedaron con las ventanas rotas y los saqueadores arrasaron tiendas y casas, dejando tras de sí montones de muebles y cristales rotos. Incluso Delhi, el corazón del gobierno, estaba sufriendo disturbios. Los manifestantes se reunieron frente a los edificios gubernamentales, coreando consignas y quemando efigies del primer ministro. La otrora estable capital parecía estar parada sobre el filo de un cuchillo. Rohan se reunió con sus principales asesores. El general Kumar habló primero, con un tono cauteloso. Señor primer ministro, estamos perdiendo el control. La policía está en desventaja y, aunque los militares podrían restablecer el orden, es una medida arriesgada. Si enviamos soldados, podríamos alejar aún más a la población. Tenemos que tener en cuenta las posibles consecuencias. Harish Patel asintió, preocupado. La oposición nos hace parecer débiles. Si no actuamos pronto, harán que la opinión pública se vuelva completamente contra nosotros. Necesitamos una solución que demuestre fortaleza pero que no parezca opresiva. Rohan se reclinó, sumido en sus pensamientos. Finalmente, habló con voz firme. Vamos a armar a la policía con armas de uso militar. Les dará la ventaja que necesitan para defender su posición, pero no parecerá que estamos desplegando al ejército contra nuestra propia gente. Necesitamos restablecer el orden sin convertir esto en una guerra a gran escala. La habitación quedó en silencio. Armar a la policía con armas militares era algo sin precedentes, pero les quedaban pocas opciones. Al día siguiente se enviaron cargamentos con fusiles, botes de gas lacrimógeno y equipos de protección a las ciudades afectadas. Se enviaron unidades policiales especiales, entrenadas en control de multitudes y respuestas tácticas, para apoyar a las abrumadas fuerzas locales. En Raipur, la llegada de refuerzos trajo una chispa de esperanza a la exhausta policía. El inspector Mehta, un oficial con años de servicio en la fuerza, observó cómo sus hombres se equipaban con las nuevas armas. Ya era hora, le murmuró a su ayudante. Hemos sido blancos fáciles ahí fuera. Su adjunto, un oficial más joven con hematomas recientes de un enfrentamiento reciente, asintió con tristeza. Esperemos que esto equilibre las cosas. Nos han estado dando vueltas en círculos. Armada con nuevo equipo, la policía comenzó a contraatacar. Las escaramuzas que los habían dejado dispersos y luchando por mantener el terreno se convirtieron en esfuerzos más organizados. Por primera vez en días, estaban recuperando el control de ciertas partes de la ciudad. En Kanpur, el inspector Raj, que conducía a su unidad por el distrito este, observó las barricadas y los escombros que cubrían las calles. Vamos a recuperar esta zona, manzana por manzana si es necesario, dijo con firmeza a su equipo. No más retiradas. A medida que avanzaban, los alborotadores comenzaron a flaquear y sus defensas improvisadas se desmoronaron ante la policía, mejor equipada. Algunos se dispersaron, dándose cuenta de que no eran rival para las unidades recién armadas. Otros resistieron ferozmente, pero el equilibrio de poder estaba cambiando. A medida que la violencia comenzó a disminuir en ciertas zonas, Rohan centró su atención en la recuperación. Se reunió con su gabinete hasta bien entrada la noche para analizar los planes para proporcionar ayuda y reconstruir las ciudades dañadas. La gente lo ha perdido todo, dijo en voz baja. Tenemos que ofrecerles algo más que disculpas. Tenemos que reconstruir, sí, pero también tenemos que demostrarles que a este gobierno le importa su futuro. Harish asintió. Podemos conseguir ayuda financiera y subvenciones para reconstruir viviendas y empresas. No será fácil, pero daremos prioridad a las zonas más afectadas. La decisión de Rohan de armar a la policía había aportado cierto control al caos, pero el coste había sido alto.
La oposición aprovechó la violencia como prueba del fracaso de su gobierno, y líderes como Anil Deshmukh congregaron multitudes y pidieron la dimisión de Rohan. En un mitin en Bombay, la voz de Deshmukh resonó entre un mar de seguidores. Este gobierno prometió progreso y paz, pero lo único que ha entregado es derramamiento de sangre y sufrimiento. Las políticas de Rohan Varma nos han fallado. Es hora de un nuevo liderazgo. Otra figura destacada de la oposición, Priya Rao, celebró su propio mitin en Calcuta. Su voz era feroz cuando se dirigió a sus partidarios. Han armado a la policía con armas militares. Están tratando a la gente como enemigos. ¿Es esta la India por la que luchamos? Merecemos líderes que se preocupen por nuestro dolor, no unos que nos respondan con balas. Los medios de comunicación se alimentaron de la crisis, tomando imágenes de casas quemadas, civiles heridos y rostros de familias en duelo. La confianza del público en el gobierno estaba en su punto más bajo y Rohan sabía que estaba caminando sobre una delgada línea entre restaurar el orden y perder el apoyo de su pueblo. En un momento privado con Manisha y Neeraj, Rohan expresó sus dudas. ¿Hice lo correcto? Preguntó en voz baja. Armar a la policía, ver cómo ardían estas ciudades, quería ayudar a la gente, no provocar este tipo de sufrimiento. Manisha lo miró con expresión firme. Hizo lo que tenía que hacer, señor. La oposición lo criticará de todas formas, pero usted tiene una visión. Está luchando por algo más grande que usted mismo. No pierda eso de vista. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 26. A medida que los esfuerzos del gobierno se volvían cada vez más efectivos, quedó claro que necesitaban un empujón más. Pero Rohan quería erradicar ese sistema de raíz para poder solucionar cualquier problema futuro. La raíz de todo estaba clara. Los zamindars, poderosos terratenientes que se habían opuesto durante mucho tiempo a las reformas agrarias de Rohan y que habían movilizado su influencia y su riqueza para incitar el caos. Se trataba de hombres con profundas raíces en la política, y tomar medidas contra ellos significaría una confrontación directa con algunas de las fuerzas más poderosas de la India. En una reunión de emergencia con sus asesores, la determinación de Rohan fue evidente. Mientras miraba alrededor de la mesa, vio la ansiedad en sus rostros, pero él se mantuvo firme. ¿Alguno de ustedes sabe por qué Estados Unidos tuvo una guerra civil después de 70 años de independencia? Comenzó, dejando la pregunta en el aire antes de continuar. Fueron los terratenientes, dijo con firmeza, los que se resistieron a cualquier interferencia federal. Estamos enfrentando el mismo problema, solo que con una máscara diferente. Los zamindars no se detendrán ante nada para mantener su control. Si los dejamos continuar, arrastrarán al país con ellos. Harish Patel, el ministro de Finanzas, asintió, pero había dudas en sus ojos. Señor, es un riesgo enorme. Estos hombres tienen influencia y su alcance va mucho más allá de sus tierras. Rohan se inclinó hacia adelante y su voz sonó resuelta. Es exactamente por eso que tenemos que actuar. Han utilizado su poder para incitar a la rebelión y mantener su control. Es hora de eliminarlos de la ecuación. Los arrestaremos. Desmantelar sus redes nos dará la oportunidad de restablecer el orden. Neeraj miró a su alrededor y vio una mezcla de dudas y resolución. Será una operación difícil, señor, dijo en voz baja, pero podría ser la única salida. El plan se puso en marcha con rapidez y secreto. Esa noche, al amparo de la oscuridad, entraron en acción equipos de oficiales que detuvieron a los zamindars uno por uno. Los terratenientes no tuvieron tiempo de resistirse o de reunir a sus partidarios. A la mañana siguiente, Rohan caminaba de un lado a otro por su oficina, esperando los primeros informes. Neeraj entró con expresión de alivio contenido. Señor, ya está hecho, informó. Los zamindars han sido detenidos. Los arrestos se han llevado a cabo según lo previsto. Rohan exhaló, permitiéndose apenas un momento de satisfacción. ¿Y la respuesta sobre el terreno? ¿Están disminuyendo los disturbios? Neeraj asintió. Sí, el malestar está empezando a disminuir. Ahora que los zamindars han desaparecido, sus partidarios se han dispersado. Estamos viendo que la violencia se está desatando en varias regiones. Rohan asintió brevemente. Es un comienzo, pero no podemos relajarnos. Sus aliados buscarán la manera de intervenir. Debemos permanecer alerta. En los días siguientes, los efectos de los arrestos se sintieron en todo el país.
Una vez que los principales orquestadores estuvieron fuera del camino, los disturbios comenzaron a calmarse, aunque el daño que dejaron fue inmenso. La administración de Rohan cambió rápidamente su enfoque de la represión a la reconstrucción. En una reunión posterior con sus asesores más cercanos, Rohan expuso los pasos a seguir. Hemos eliminado la amenaza más inmediata, pero si no abordamos los problemas más profundos, todo esto volverá a suceder, dijo, mirando a su equipo. Es hora de limpiar nuestra administración. Estamos depurando a los funcionarios corruptos y trayendo gente nueva y competente. La gente necesita ver un gobierno en el que pueda confiar. Arish se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. Tenemos que andar con cuidado, señor. Quitar los zamindars es una cosa, pero revisar el sistema pondrá a prueba muchas sensibilidades. Ese es el precio que pagamos por un cambio real, respondió Rohan. Quiero administradores locales que puedan hacer su trabajo de manera eficaz. También estamos integrando a personal militar retirado en las fuerzas policiales para estabilizar la situación. Su formación nos dará la ventaja que necesitamos para mantener el orden. Manisa tomó la palabra. No se trata solo de que haya gente nueva. Tenemos que asegurarnos de que el público vea estos cambios. Las reformas tienen que llegar directamente a la vida de las personas. Rohan asintió, apreciando su opinión. Tienes toda la razón. Los zamindars pueden estar tras las rejas, pero aún tenemos que abordar los problemas sistémicos que llevaron a estos disturbios. Nuestro enfoque tiene que estar en la creación de un sistema justo y transparente. Los funcionarios recién nombrados se reunieron con Rohan, dispuestos a llevar a cabo la visión que había delineado. Uno de los administradores habló con voz firme. Señor, comprendemos lo que está en juego. Estamos preparados para implementar estos cambios, pero la situación sobre el terreno es tensa. La gente sigue siendo cautelosa. Necesitamos recuperar su confianza. Es exactamente eso, respondió Rohan. Transparencia, justicia y coherencia. Esos son nuestros principios rectores. Espero que cada uno de ustedes rinda cuentas ante el pueblo. A medida que los días se convirtieron en semanas, la nueva administración comenzó a avanzar. Los funcionarios corruptos fueron reemplazados y el sistema comenzó lentamente a recuperar la estabilidad. El personal militar retirado trajo disciplina y estructura a las fuerzas policiales, permitiendo una respuesta más organizada a cualquier disturbio persistente. Una noche, después de un día agotador, Rohan se sentó en su oficina con Neeraj, poniéndose al día con los últimos informes. Neeraj le entregó una carpeta. Su rostro era una mezcla de alivio y cautela. Los disturbios han cesado casi por completo, señor, dijo Neeraj. Los nuevos funcionarios se están adaptando y la respuesta del público ha sido cautelosamente optimista. Pero aún no estamos a salvo. Todavía hay focos de resentimiento. Rohan miró el informe con una expresión de satisfacción. Era una medida necesaria. Teníamos que demostrar que nadie está por encima de la ley. Pero el verdadero trabajo recién está comenzando. Tenemos que seguir generando este impulso. Si la gente ve que nos tomamos en serio la reforma, comenzarán a creer nuevamente en el sistema. Manisa se unió a ellos y les trajo sus propias novedades. La percepción del gobierno ha mejorado, pero necesitamos mantener visibles las rellenas. La gente quiere ver cambios que puedan sentir, no solo oír en discursos. El temor es que volvamos a las viejas prácticas tan pronto como se calme el polvo. Rohan la miró a los ojos y comprendió el peso de sus palabras. No habrá vuelta atrás. No mientras yo esté al mando. En una reunión final con su consejo esa semana, Rohan se dirigió a ellos con voz llena de determinación. Hemos logrado algo importante, pero no podemos dormirnos en los laureles. Necesitamos construir una India que sea justa, equitativa y resistente a la influencia de quienes creen que pueden controlarla. Esto es solo el comienzo. El consejo asintió, sus expresiones eran una mezcla de resolución y fatiga. Sabían que tenían un largo camino por delante, pero con Rohan al mando, estaban preparados para afrontar los desafíos juntos. Rohan miró el mapa del país y dijo: seguiremos de cerca la situación y apoyaremos a nuestros funcionarios para que implementen los cambios necesarios. Ahora nos centraremos en fortalecer la administración, garantizar que se haga justicia y atender las necesidades de los más afectados por los disturbios. Capítulo 27. Las reformas agrarias que se habían introducido en toda la India finalmente comenzaban a dar frutos.
Desde las bulliciosas ciudades hasta los pueblos más tranquilos, el cambio era visible en todas partes. Los otrora poderosos zamindars habían sido despojados de su control y, en su lugar, estaba amaneciendo una nueva era de oportunidades. En Mumbai, las concurridas calles que antes estaban dominadas por los ricos terratenientes ahora estaban repletas de pequeños negocios. En el mercado de Crawford, donde el aire estaba impregnado de olor a especias y verduras frescas, había comerciantes por todas partes, animados y ocupados. Por primera vez, gente común como Ravi Kumar dirigía sus propios negocios. Ravi, un exconductor de rickshaw, se paró frente a su nuevo puesto de telas, acomodando rollos de telas coloridas con mano cuidadosa. Una ligera brisa levantó la esquina de una tela de color amarillo brillante y la alisó, admirando su pequeña pero animada tienda. Meheraj Joshi, que tenía un puesto de comida cerca, notó su sonrisa orgullosa y se rió. Mírate, Ravi. Hace apenas unos meses, conducías un rickshaw. ¿Y ahora? Ravi sonrió, todavía un poco tímido por su éxito. Es extraño, ¿no? Pasé años tirando de ese rickshaw, apenas sobreviviendo. Ahora tengo mi propia tienda. Mi propio lugar. Meera asintió y sirvió un cuenco humeante de tal para un cliente. Es como si finalmente pudiéramos respirar, ¿no? Ya no tenemos que pagar la mitad de lo que ganamos a un casero. Ya no tenemos que vivir con el miedo de que nos echen. La mirada de Ravi se desvió hacia la calle transitada. Sí, esto parece real. Como si estuviera construyendo algo para mí. Y tal vez, para mis hijos, algún día. Meera le hizo un gesto de aprobación con la cabeza. Eso es exactamente. Estamos construyendo algo que es nuestro. Este es nuestro futuro ahora. Mientras tanto, en lo profundo de los campos de Uttar Pradesh, los agricultores también estaban sintiendo el impacto. Las tierras que habían estado bloqueadas por años por los terratenientes finalmente fueron accesibles para las personas que las trabajaban. Los campos que habían permanecido estériles y cubiertos de vegetación estaban llenos de cultivos. En el pueblo de Sarsawan, Ard Singh estaba junto a su hijo Ajay, contemplando su campo de trigo joven. La voz de Ari estaba entrecortada por el asombro mientras contemplaba la tierra próspera. Ajay, ¿te acuerdas? Todos esos años trabajamos esta tierra, pero nunca fue nuestra, dijo en voz baja. Ajay, que apenas tenía 20 años, asintió con la cabeza, con expresión seria. Lo recuerdo, baba. Siempre pagaba el alquiler, siempre obtenía las peores partes del campo. Y si las cosechas no crecían, bueno, nos quedaríamos sin nada. Ardi se agachó, tomó un puñado de tierra y la dejó desmenuzar entre sus dedos. Pero míralo ahora. Estamos trabajando para nosotros mismos. Esta tierra es nuestra. Me siento libre. Cerca de allí, en el pueblo de Braut, Sunita Devi estaba comenzando su propio viaje. Ella y su marido habían recibido un pequeño trozo de tierra, apenas suficiente para mantener unas cuantas vacas. Ahora dirigía una pequeña empresa lechera, un sueño que nunca había creído posible. Su marido levantó la vista de la vaca que estaba ordeñando y le sonrió. ¿Puedes creerlo, Sunita? Ahora tenemos nuestras propias vacas. Sunita se rió entre dientes y acarició con cariño a uno de los animales. Es difícil de creer. El año pasado, iba de puerta en puerta vendiendo leche de las vacas del terrateniente y apenas ganaba algo. Ahora, esto es nuestro. La leche, las vacas, hasta la tierra. Su marido asintió y su expresión se tornó seria. Esto no es solo un ingreso, Sunita. Es respeto. Finalmente estamos ganando un ingreso decente, algo en lo que podemos confiar. Sunita miró a sus hijos, que jugaban descalzos en el césped. Ya no vivimos solo el día a día. Estamos construyendo un futuro. Tal vez puedan estudiar y conseguir trabajo en la ciudad. Ya no estamos sujetos a las reglas de nadie más. Las reformas no solo ayudaron a los dueños de empresas y agricultores. En todo el país, el gobierno había comenzado a invertir más en educación y atención sanitaria, especialmente en las zonas rurales donde estos servicios a menudo eran limitados o inexistentes. En Nueva Delhi, las escuelas comenzaron a abrir en zonas que anteriormente habían sido ignoradas. Neeta Sharma, una joven que sueña con convertirse en médica, fue una de las afortunadas que asistió a la recién creada escuela gubernamental. Ella habló con su amiga Reena una mañana mientras caminaban hacia clase, con los libros apretados contra el pecho. ¿Puedes creerlo, Reena?
¿De verdad que vamos a estudiar ciencias?, dijo Neeta, con la voz llena de emoción. Antes solo escuchaba cosas sobre el cuerpo humano en los libros de mi hermano mayor. Rehena sonrió y le dio un codazo. Bueno, pero no te olvides de nosotras cuando te conviertas en una doctora famosa. Neeta se rió mientras se arreglaba la trenza. No lo haré. ¿Y quién sabe? Con todas estas nuevas escuelas, tal vez más de nosotras podamos hacer algo grandioso. Es como si el futuro estuviera abierto por primera vez. En una pequeña clínica de un pueblo, la doctora Aisa Khan comenzaba su día atendiendo a una fila de pacientes que se extendía a lo largo del camino polvoriento. Las instalaciones médicas aún eran escasas en los pueblos, pero el gobierno había enviado más médicos como ella para tratar de llenar los vacíos. Mientras terminaba de vendar la rodilla raspada de un niño, la doctora Khan se volvió hacia su asistente con una sonrisa cansada. Es un trabajo duro, pero vale la pena, ¿no? Su asistente asintió y contó cuidadosamente algunas pastillas. Sí, doctor Khan. Aquí la gente, antes no veía a un médico a menos que fuera una emergencia. Ahora vienen con regularidad. El doctor Khan asintió y miró a la fila de pacientes. Realmente estamos marcando una diferencia. Hace apenas unos años, esto habría sido inimaginable. En todo el país, el éxito de las reformas agrarias se estaba convirtiendo en una gran celebración. En Calcuta, las calles se adornaron con luces sencillas y pancartas para la Durga Puja anual. Pero este año, las festividades fueron diferentes, cargadas de un sentido de orgullo y renovación. De pie entre la multitud, Sitaran y habló con su amiga Maya mientras observaba a los bailarines girar y balancearse al ritmo de los tambores. Es como si todos volvieran a la vida, ¿no? Dijo Sita con los ojos brillantes de emoción. Después de todos estos años, finalmente tenemos algo que celebrar. Maya asintió y sonrió suavemente. Durante mucho tiempo, nos las arreglábamos, sobrevivíamos. Pero ahora, de hecho, estamos avanzando. En Chennai, Marina Beach estaba llena de familias que disfrutaban de un festival que se había organizado para conmemorar el éxito de las recinas. Ramesh, un pescador local, observó cómo sus hijos jugaban junto al agua. Sus risas llenaban el aire. Su esposa, sentada a su lado en una estera extendida, se volvió hacia él con una sonrisa. Es bueno ver a todos tan felices. Solíamos venir aquí solo para tener un poco de paz. Ahora, está lleno de vida. Ramesh asintió y contempló la concurrida playa. Las cosas están cambiando, y no solo para la gente de las ciudades. Es para todos nosotros. De regreso en Nueva Delhi, una gran multitud se reunió para escuchar un discurso de Rohan. Se encontraba en un escenario improvisado frente al edificio del Parlamento y su voz se oía por encima del mar de gente. Ciudadanos de la India, comenzó, con voz firme y llena de convicción, hoy no estamos celebrando simplemente una política. Estamos celebrando una promesa cumplida. Una promesa de libertad, oportunidad y dignidad. La multitud guardó silencio y escuchó atentamente. Durante años, nuestro país estuvo encadenado a un viejo sistema en el que unos pocos tenían el poder y la riqueza, mientras la mayoría sufría en silencio. Pero hoy estamos rompiendo esas cadenas. Hoy la tierra pertenece a quienes la trabajan. Los negocios pertenecen a quienes los dirigen. El poder pertenece al pueblo. Los aplausos resonaron entre la multitud, pero Rohan levantó una mano y pidió silencio. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Pero esta es nuestra oportunidad de construir un futuro en el que cada ciudadano, ya sea en una ciudad bulliciosa o en un pueblo tranquilo, tenga una oportunidad real. Donde el hijo de un granjero pueda ir a la escuela, donde una madre pueda iniciar su propio negocio, donde cada indio pueda vivir con orgullo y con un propósito. Rohan respiró hondo y miró a la multitud. Estamos construyendo una nueva India. Y no es el trabajo de una sola persona, ni siquiera de un solo gobierno. Es el trabajo de todos nosotros. Avancemos juntos hacia un futuro en el que todos tengan un lugar, una voz y una participación en esta nación. La multitud estalló en aplausos y sus vítores se resonaron por toda la capital. Rohan dio un paso atrás, sonriendo mientras miraba el mar de rostros esperanzados, sabiendo que un nuevo capítulo realmente estaba comenzando para todos ellos. Capítulo 28. Junio de 1949 fue un mes de transformación para la India, no solo por las continuas reformas económicas y sociales, sino también por los cambios significativos en su infraestructura de defensa.
La nación se estaba modernizando y realineando rápidamente para enfrentar las amenazas globales emergentes y garantizar su seguridad. Rohan Varma, en su inquebrantable compromiso de salvaguardar la soberanía de la India y fortalecer sus defensas, introdujo reformas radicales en el aparato militar del país. A raíz de los recientes trastornos políticos y sociales, Rohan reconoció que era necesario renovar el sistema de defensa de la India para enfrentar de manera eficaz las amenazas internas y externas. El cambiante panorama geopolítico, con el ascenso del Partido Comunista en China y los intereses estratégicos de las potencias globales, requirió que India reforzara sus capacidades militares y garantizara una estrategia de defensa coherente y sólida. Uno de los cambios más importantes fue la creación de un nuevo Ministerio de Defensa, concebido para racionalizar y coordinar las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de la India y crear una estructura de mando más unificada. El Ministerio de Defensa supervisaría todos los asuntos relacionados con la defensa, garantizando que la estrategia militar de la India estuviera bien integrada y se ejecutara con eficacia. Al frente del nuevo ministerio estaba el ministro de Defensa, Sardar Vallabhbhai Patel, una figura reconocida por su perspicacia estratégica y liderazgo. La función de Patel era brindar orientación general y tomar decisiones estratégicas de alto nivel en materia de defensa nacional. Bajo la dirección del ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas de la India se organizaron en una jerarquía más estructurada y eficiente, con el objetivo de mejorar la eficacia operativa y la capacidad de respuesta. La nueva estructura introdujo el puesto de Jefe del Estado Mayor de la Defensa, CDS, un papel que fue crucial para garantizar que las tres ramas de las Fuerzas Armadas de la India, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, operaran de manera cohesiva. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa, un cargo recientemente creado por encima de los tres jefes del Ejército y por debajo del Ministro de Defensa, fue encargado de supervisar la coordinación entre estas ramas, facilitar operaciones conjuntas y asesorar al Ministro de Defensa en asuntos estratégicos. El jefe del Estado Mayor de la Defensa era responsable de integrar la planificación estratégica y operativa de los tres servicios, promover la cooperación entre ellos y garantizar que las Fuerzas Armadas pudieran responder eficazmente a una amplia gama de amenazas. Esta función fue fundamental para salvar las brechas entre los servicios y garantizar que los recursos y las estrategias se utilizaran de manera óptima. La nueva estructura también implicó el nombramiento de tres jefes del ejército, uno para el ejército, otro para la armada y otro para la fuerza aérea, que se encargarían de las operaciones diarias y el entrenamiento de sus respectivas ramas. Cada jefe del ejército era responsable de la preparación operativa de su servicio, lo que incluía el entrenamiento, la logística y la planificación estratégica. Reportaban directamente al jefe del Estado Mayor de la Defensa, lo que garantizaba un flujo optimizado de información y coordinación. La implementación de estas reformas no fue un mero ajuste administrativo sino una revisión integral de la estrategia de defensa de la India. La reorganización tenía por objeto abordar varias áreas clave. 1. Estructura de mando unificada. La creación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y del Ministerio de Defensa aportó un nuevo nivel de coherencia a la estrategia militar de la India. La estructura de mando unificada garantizó que las tres ramas de las Fuerzas Armadas operaran con arreglo a una estrategia común, mejorando la coordinación y la eficiencia. 2. Operaciones conjuntas mejoradas. Al fomentar una mejor comunicación y cooperación entre el ejército, la armada y la fuerza aérea, las reformas permitieron operaciones conjuntas más eficaces, lo que fue crucial para responder a amenazas multidimensionales y garantizar que el ejército de la India pudiera operar sin problemas en diferentes dominios. 3. Planificación estratégica y asignación de recursos. La nueva estructura permitió una planificación más estratégica y una asignación de recursos más eficaz. El jefe del Estado Mayor de la Defensa se encargó de supervisar la estrategia de defensa a largo plazo, incluido el desarrollo de nuevas tecnologías y la adquisición de armamento avanzado. 4. Mayor preparación operativa. Cada jefe del ejército se centró en garantizar que su rama estuviera operativamente preparada, con énfasis en modernizar el equipo, mejorar el entrenamiento y aumentar el apoyo logístico. 5. Abordar las amenazas emergentes. Las reformas resultaron especialmente oportunas dados los cambios geopolíticos que se estaban produciendo a nivel mundial. Con el inminente ascenso del Partido Comunista en China, la India necesitaba un sistema de defensa sólido para contrarrestar las posibles amenazas provenientes del norte.
Las reformas de defensa también implicaron una inversión significativa en la modernización de la tecnología y la infraestructura militar de la India, lo que incluyó el desarrollo de nuevos sistemas de armas, la modernización del equipo existente y la mejora de las capacidades de la Armada India, algo que fue crucial para proteger los intereses marítimos del país. El ejército de la India experimentó una transformación con la integración de sistemas de artillería avanzados, mejores redes de comunicación y mayor movilidad mediante la adquisición de nuevos vehículos y equipos. La Fuerza Aérea recibió un impulso con la introducción de aviones de combate y sistemas de radar, que eran esenciales para mantener la superioridad aérea y realizar tareas de vigilancia. La Armada India también fue objeto de importantes mejoras, como la incorporación de un submarino, un destructor naval y sistemas de vigilancia. El énfasis en la seguridad marítima fue vital, dada la importancia estratégica de la costa de la India y la creciente presencia naval en la región del Océano Índico. Todo esto estaba incluido en el acuerdo con el Reino Unido y los EU. Porque en octubre de 1949 el Partido Comunista de China tomaría el control de China, por lo que estos países ya conocían la amenaza del comunismo en Asia y estaban listos para atacar a la India. También se modernizaron los programas de formación para garantizar que los soldados, marineros y aviadores indios estuvieran equipados con las habilidades y los conocimientos más recientes. Se realizaron ejercicios y simulacros conjuntos con regularidad para mejorar la interoperabilidad entre los servicios y prepararse para posibles escenarios de conflicto. Las reformas de defensa fueron parte de una estrategia más amplia para posicionar a la India como una potencia formidable en el escenario mundial. Mientras el país sorteaba las complejidades de la diplomacia de la Guerra Fría y se preparaba para los desafíos que planteaba el ascenso de China, la visión de Rohan de un ejército fuerte y unificado fue fundamental para garantizar la seguridad nacional y promover la estabilidad regional. En medio de estos cambios, el gobierno indio también trabajó para fomentar asociaciones y alianzas internacionales. Se intensificaron los esfuerzos diplomáticos para construir relaciones con actores globales clave y asegurar el apoyo a la defensa y los intereses estratégicos de la India. A medida que avanzaba el verano de 1949, las reformas de defensa de la India empezaban a tomar forma, sentando las bases para una nación más segura y resistente. La nueva estructura, centrada en la unidad, la coordinación y la modernización, fue diseñada para hacer frente a las amenazas cambiantes del siglo XXI y para salvaguardar la soberanía y los intereses de la India en un mundo en rápida transformación. El camino de la reforma estaba lejos de terminar, pero las medidas adoptadas en junio de 1949 marcaron un hito importante en la búsqueda de seguridad y estabilidad de la India. El compromiso de la nación de construir un sistema de defensa sólido fue un testimonio de su determinación de proteger sus valores y aspiraciones, asegurando que la India pudiera enfrentar el futuro con confianza y fortaleza. Capítulo 29. La mañana del 1 de octubre de 1949 amaneció con una claridad nítida que parecía anunciar un nuevo capítulo en la historia mundial. El mundo observó cómo Mao Zedong, de pie en la puerta de Tiananmen, proclamaba el nacimiento de la República Popular China. El anuncio resonó en todos los continentes y marcó el surgimiento de una nueva potencia política en Asia. En Nueva Delhi, Rohan Varma, el decidido líder de la India, se enfrentó a una decisión trascendental. En medio de la vorágine de la diplomacia internacional y las transformaciones internas, la India estaba preparada para dar un paso importante en el escenario mundial. Fue una elección clara. India extendería su reconocimiento a la República Popular China como el gobierno legítimo de China, marcando el tono para las futuras relaciones entre las dos naciones. A medida que el sol ascendía y el parlamento indio se iluminaba con su luz dorada, Rohan se preparaba para un gesto diplomático sin precedentes. Se dirigió a la nación con una confianza inquebrantable y sus palabras fueron una promesa de progreso y cooperación. La decisión de reconocer a la República Popular China no fue una mera maniobra política, sino una visión estratégica. Rohan sabía que cultivar una relación sólida con China sería crucial para el futuro de la India. Era más que una simple acción diplomática. Era un intento de forjar una alianza con una potencia vecina que pudiera dar forma al equilibrio regional. En un gran gesto de buena voluntad, Rohan Varma emprendió una visita histórica a Pekín. Al aterrizar en el aeropuerto de Pekín, lo recibió el aire frío del otoño, un marcado contraste con el calor del sol indio. Rohan fue recibido oficialmente en un ambiente cargado de expectación y respeto mutuo.
El gran salón del pueblo se alzaba solemnemente mientras Rohan se preparaba para pronunciar su discurso. El opulento escenario, lleno de los ecos reverberantes de la historia, era el telón de fondo en el que se dirigiría a los dirigentes y al pueblo chinos. De pie en el podio, la voz de Rohan resonó con una mezcla de convicción y reverencia. Tanto la India como China, como civilizaciones antiguas con más de 5 milenios de historia, han enfrentado la prueba del tiempo y el cambio. Hoy, cuando nos encontramos en el umbral de una nueva era, aceptemos este momento no solo como un gesto diplomático formal, sino como un profundo compromiso con nuestro futuro compartido. Su discurso fue un reconocimiento poético de sus vínculos históricos y un llamado a la unidad y la cooperación. Trabajemos juntos, construyendo puentes de amistad y confianza, asegurando que nuestras naciones prosperen en armonía y paz. Tenemos la oportunidad de forjar una asociación que servirá de modelo para las generaciones futuras. La delegación china, incluido Mao Zedong, escuchó atentamente. La expresión de Mao era una mezcla de orgullo y contemplación mientras Rohan hablaba, reflexionando sobre el potencial que encierra esa asociación. El discurso fue recibido con una ovación de pie, y los aplausos del público resonaron en toda la sala, simbolizando el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones chino-indias. En la India, los frutos de las políticas internas de Rohan empezaban a dar resultados impresionantes. La revolución industrial, que se había arraigado en los 2 últimos años, había transformado a la India de una economía fundamentalmente agraria en una potencia industrial en expansión. Las estadísticas eran sorprendentes. Se habían creado más de 500.000 de nuevos puestos de trabajo y las industrias indias estaban ampliando rápidamente su capacidad. Las fábricas recién creadas, llenas de actividad, eran un testimonio del progreso del país. El ruido metálico de las máquinas y el zumbido de las líneas de producción eran signos de un sector industrial próspero. La estrategia económica de Rohan había sido multifacética. Al adoptar un modelo dual de desarrollo económico, las principales ciudades de la India, como Bombay y Calcuta, se habían abierto a la inversión extranjera. Esas ciudades habían atraído a empresas internacionales que buscaban sacar provecho de la mano de obra barata y la favorable logística de transporte de la India. Por el contrario, las regiones menos desarrolladas permanecieron bajo el control del gobierno, que se concentró en fomentar las industrias locales y protegerlas de la competencia externa. En el corazón de Mumbai, la nueva sede de la Corporación de Desarrollo Industrial se alzaba como símbolo del compromiso de la India con el progreso. El edificio, elegante y moderno, albergaba el núcleo de la formulación de políticas industriales del país. En su interior, burócratas e industriales trabajaban incansablemente para mantener el impulso del crecimiento industrial de la India. El enfoque de Rohan no se centró únicamente en el desarrollo urbano. Su visión abarcó las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas, donde se crearon empresas públicas para generar empleo y fomentar la actividad económica. Este enfoque fue diseñado para crear un desarrollo económico más equilibrado en todo el país, asegurando que ninguna región se quedara atrás en el auge industrial. En el campo, surgieron nuevas fábricas y unidades de procesamiento que dieron trabajo a miles de habitantes. La economía rural, que antes estaba estancada, se revitalizó cuando las industrias locales comenzaron a florecer y ofrecieron nuevas oportunidades para agricultores y trabajadores. Una vez que las bases del sector industrial de la India estaban firmemente establecidas, Rohan centró su atención en otro aspecto crucial del desarrollo nacional: la educación y la innovación. Reconociendo que el futuro de la India dependía de una fuerza laboral bien educada y técnicamente capacitada, Rohan se embarcó en proyectos ambiciosos para sentar las bases del sistema de educación superior del país. En noviembre de 1949 se inauguraron los Institutos Indios de Tecnología, IIT, y el Instituto Panindio de Ciencias Médicas, AIIMS. Estas instituciones fueron diseñadas para servir como modelos de excelencia en educación técnica y médica, y para formar a la próxima generación de ingenieros, científicos y profesionales médicos. Los IIT se crearon con el objetivo de formar ingenieros y tecnólogos altamente capacitados que pudieran impulsar los avances tecnológicos e industriales de la India. El AIIMS, por otra parte, se creó para proporcionar educación médica y servicios de atención médica de primer nivel, asegurando que la India pudiera satisfacer las necesidades de salud de su creciente población. La construcción de estas instituciones fue una tarea monumental, que implicó una planificación meticulosa y una inversión sustancial.
Los campus fueron diseñados con instalaciones e infraestructura de vanguardia para apoyar la investigación y el aprendizaje avanzados. Los IIT contaban con laboratorios, talleres y bibliotecas de última generación, mientras que la IIMS contaba con equipos médicos modernos e instalaciones de tratamiento especializadas. A medida que los IIT y los AIIMS empezaron a admitir estudiantes, el entusiasmo era palpable. Hombres y mujeres jóvenes de toda la India llenaban con entusiasmo los pasillos de estas prestigiosas instituciones, impulsados por un sentido de propósito y ambición. La promesa de un futuro más brillante, facilitado por el acceso a una educación de primer nivel, era una fuente de inmensa esperanza para muchos. Los avances logrados en materia de industrialización, educación y diplomacia internacional marcaron un período de crecimiento transformador para la India. El liderazgo de Rohan había marcado el comienzo de una nueva era, caracterizada por un progreso sin precedentes y la creación de alianzas estratégicas. Mientras la India seguía atravesando el complejo panorama de la geopolítica de posguerra, Rohan seguía centrado en garantizar que los logros de la nación fueran sostenibles e inclusivos. Su visión de una India próspera y equitativa estaba tomando forma, con las semillas del desarrollo plantadas en varios sectores. El reconocimiento de la República Popular China, la implementación exitosa de políticas industriales y el establecimiento de instituciones educativas líderes fueron hitos en el camino de la India para convertirse en una nación moderna, industrializada y globalmente influyente. Cada logro fue un testimonio de la resiliencia y la determinación de un líder y un país comprometidos a forjar un futuro más brillante. Mientras el sol se ponía y proyectaba largas sombras sobre un mundo cambiante, la India se encontraba en el amanecer de una nueva era. El camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos, pero las bases del progreso estaban firmemente establecidas. La visión de Rohan Varma había colocado a la India en un camino de crecimiento sin precedentes, y el futuro la aguardaba con promesas y potencial. Capítulo 30. El sol de la mañana bañó Rashtrapati Bhavan con un resplandor cálido y dorado, proyectando largas sombras sobre la gran fachada. Hoy, 26 de enero de 1950, no fue un día cualquiera. Fue el día en que la India adoptó formalmente su nueva constitución, marcando el comienzo de una nueva era. La imponente estructura se erigió como símbolo del ambicioso paso del país hacia la democracia y el autogobierno. Dentro del gran salón ceremonial, el presidente Narendra Arora caminaba pensativamente, su mirada de vez en cuando se posaba en el retrato de Bhagat Singh. La sala, adornada con flores y la bandera tricolor, estaba repleta del silencioso murmullo de dignatarios y ministros, cuyos uniformes y atuendos formales se sumaban a la grandeza del día. El primer ministro Rohan Varma, de pie junto a una gran ventana, observaba los bulliciosos preparativos. Sus asesores de confianza, Neeraj Kumar y Manisa, conversaban en profundidad cerca de allí. La voz de Neeraj sonaba firme mientras señalaba a los invitados internacionales que se mezclaban con los dignatarios indios. Los preparativos son impecables, primer ministro. La delegación internacional está impresionada, comentó Neeraj con una nota de satisfacción en su tono. Rohan se volvió hacia él con una leve sonrisa en los labios. Hoy no se trata de una mera formalidad. Se trata de demostrar nuestro compromiso con los ideales democráticos y nuestra determinación de construir un futuro mejor. Manisa, con el ceño fruncido por la preocupación, se sumó a la conversación. ¿Qué pasa con los disidentes? Hemos oído rumores de disturbios en algunos estados. La expresión de Rohan se endureció con determinación. Ya lo habíamos previsto. Las reformas encontrarán resistencia, pero debemos mantenernos firmes. Nuestro compromiso con el cambio debe permanecer inquebrantable. El salón ceremonial se llenó de una sensación de solemnidad mientras los invitados tomaban sus lugares. El antiguo himno nacional Shub Shub Chain resonó en el vasto espacio por última vez. Sus notas fueron un poderoso preludio del significado del día. El presidente Arora, con actitud grave pero orgullosa, subió al podio y se dirigió a la asamblea con una voz que llevaba el peso de la historia. Hoy no solo celebramos la adopción de un documento, sino también nuestras aspiraciones colectivas. La Constitución de la India representa el espíritu de nuestra nación y los principios sobre los que se construirá nuestra república, declaró, mientras su mirada recorría a la distinguida audiencia. El primer ministro Rohan Varma, de pie junto a él, sintió la gravedad del momento. Cuando se desplegó y presentó la Constitución, la solemnidad de la ocasión solo fue igualada por la grandeza de la ceremonia.
Su mente era un torbellino de reflexiones sobre el viaje que los había traído hasta allí. Cuando llegó su turno de hablar, Rohan se acercó al podio con actitud contemplativa. Su voz, imbuida de profunda emoción, resonó por todo el pasillo. Hoy nos encontramos en el umbral de un nuevo comienzo. Esta constitución no es solo un marco jurídico. Es la encarnación de nuestros sueños compartidos y la promesa de una sociedad justa y equitativa. Representa nuestra determinación colectiva de defender la justicia, la libertad y la igualdad. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. En este momento, estamos unidos por los ideales de la democracia, no solo como una forma de gobierno, sino como una entidad viva y dinámica que nos guía en cada acción y decisión. Nuestro viaje desde las sombras del régimen colonial hasta la brillante luz de la autodeterminación ha sido largo y arduo, pero es un testimonio de la resiliencia y la unidad de nuestro pueblo. La mirada de Rohan se encontró con la del presidente Arora, quien asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El público quedó cautivado y sus aplausos reflejaron la profunda reverencia que sentían por la ocasión. Entonces se produjo un momento histórico. Los acordes de Jana Gana Mana llenaron la sala por primera vez como himno nacional de la India. Cuando empezó la música, un profundo silencio invadió la sala. Todos, desde los funcionarios de más alto rango hasta los ciudadanos comunes presentes, permanecieron erguidos, con la mirada fija al frente y el corazón latiendo al unísono con el himno. Fue un momento de orgullo y solemnidad compartidos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar el nacimiento de una nueva era. El silencio solo fue interrumpido por las notas resonantes del himno, una melodía que ahora uniría para siempre los corazones de una nación. La escena quedó grabada en los anales de la historia como un silencio colectivo y reverente que sería recordado y apreciado durante generaciones. La melodía del himno parecía tejer a través de la estructura misma de la sala. Sus notas eran un tributo a las aspiraciones de una joven república. Al concluir la ceremonia, la comunidad internacional expresó sus felicitaciones. Los mensajes de buena voluntad llegaron desde todas partes del mundo, cada uno de ellos reconociendo la importancia de la nueva constitución de la India. Desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética, desde China hasta Gran Bretaña, los líderes mundiales enviaron sus mejores deseos, reconociendo el hito histórico que la India había logrado. Las celebraciones del día continuaron con un aire de júbilo. Los fuegos artificiales que iluminaron el cielo nocturno de Nueva Delhi fueron un contraste vibrante con la solemnidad de la mañana. Cada destello de luz parecía simbolizar el brillante futuro que le esperaba a la recién independizada república. En los momentos de tranquilidad que siguieron a las festividades, Rohan Varma y su círculo íntimo se reunieron para reflexionar sobre los acontecimientos del día. La adopción de la Constitución fue un logro monumental, pero también el comienzo de la ardua tarea de vivir a la altura de los ideales consagrados en el documento. Rohan se centró en el camino que tenemos por delante. Hoy hemos sentado las bases. El verdadero desafío es garantizar que los principios de nuestra Constitución no sean solo palabras escritas, sino que se plasmen en todos los aspectos de nuestro gobierno y nuestra sociedad. A medida que la ciudad de Nueva Delhi se iba sumiendo en la calma de la noche, los ecos de los acontecimientos del día persistían. La Constitución india, con sus profundas implicaciones y sus intrincados detalles, se encontraba ahora en el corazón de la República, guiando a la India hacia un nuevo capítulo de su historia. El sol brillaba intensamente en la mañana del 15 de agosto de 1950, cuando la India celebraba su transición de nación recién independiente a república soberana. El aire estaba cargado de anticipación y orgullo mientras el país celebraba la adopción de su constitución, un documento que serviría como base de su democracia. Esta no fue simplemente otra fiesta nacional. Fue el amanecer de una nueva era. Constitución de la India. El preámbulo de la Constitución india, que constituye un preludio a sus disposiciones fundamentales, es una poderosa declaración de intenciones. Proclama que la India es una república soberana, socialista y democrática. Estas palabras no eran mera retórica. Eran un compromiso con una visión de gobierno que abarcaba la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estructura federal. Equilibrio entre unidad y diversidad. Uno de los aspectos más críticos de la Constitución fue el establecimiento de una estructura federal. Este diseño fue un cuidadoso acto de equilibrio entre la autoridad central y la autonomía estatal.
El Dr. Ambedkar había defendido apasionadamente un sistema federal que pudiera dar cabida a las diversas identidades regionales y culturales de la India y al mismo tiempo mantener una nación unificada. La Constitución creó un sistema político dual con un gobierno central fuerte y poderes significativos otorgados a los estados. Este acuerdo tenía por objeto garantizar que, si bien las políticas nacionales podían implementarse de manera uniforme, los estados tendrían la libertad de abordar cuestiones locales y reflejar las aspiraciones regionales. Los derechos fundamentales. Un faro de libertad. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución eran una piedra angular de su espíritu democrático. No eran meras garantías jurídicas, sino un reflejo de los valores de libertad e igualdad que la nueva república aspiraba a defender. 1. Derecho a la igualdad, artículos 14 a 18. Estos artículos garantizaban que todos los ciudadanos tuvieran derecho a un trato igualitario ante la ley. Se prohibía expresamente la discriminación por motivos de religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento. La abolición de la intocabilidad fue un paso decisivo para abordar las injusticias sociales que habían asolado a la sociedad india durante siglos. 2. Derecho a la libertad, artículos 19 a 22. Este conjunto de derechos garantizaba las libertades esenciales para la libertad personal, incluidas la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de circulación, de residencia y de profesión. Estas libertades se consideraban cruciales para el funcionamiento de una democracia dinámica. 3. Derecho contra la explotación, artículos 23 y 24. La Constitución adoptó una postura firme contra prácticas como la trata de personas y el trabajo forzoso, enfatizando la necesidad de condiciones de trabajo humanas y la protección de los derechos laborales. 4. Derecho a la libertad de religión, artículos 25 a 28. Esta disposición garantizaba la libertad de conciencia y el derecho a profesar, practicar y propagar la religión. Su objetivo era asegurar que las comunidades religiosas pudieran coexistir pacíficamente, con el apoyo del Estado sin inmiscuirse en los asuntos religiosos. 5. Derechos culturales y educativos, artículos 29 y 30. Estos derechos protegían los intereses de las minorías permitiéndoles conservar su cultura, lengua o escritura y establecer instituciones educativas de su elección. Esto constituía un reconocimiento de la rica diversidad cultural de la India y de la necesidad de preservarla. 6. Derecho a los recursos constitucionales, artículo 32. La inclusión de este derecho por parte del Dr. Ambedkar fue particularmente significativa, ya que permitió a los ciudadanos recurrir directamente a la Corte Suprema para hacer valer sus derechos fundamentales, garantizando así que el Poder Judicial siguiera siendo un sólido defensor de las libertades individuales. Principios rectores de la política estatal. Orientaciones para las políticas sociales y económicas. Aunque no son justiciables, los principios rectores de la política de Estado, parte cuarto, proporcionaron un marco para la gobernanza destinada a lograr la justicia social y económica. Estos principios guiaron al gobierno en la formulación de políticas que mejorarían el bienestar de la población y reducirían las desigualdades. Las directivas incluían disposiciones para garantizar medios de vida adecuados, una distribución justa de la riqueza y la promoción de medidas de bienestar social. En ellas se hacía hincapié en la importancia de crear una sociedad justa en la que los beneficios del desarrollo llegaran a todos los segmentos de la población. La estructura del gobierno. Un nuevo marco político. La Constitución estableció un sistema parlamentario de gobierno que fue diseñado para ser a la vez eficiente y representativo. El poder ejecutivo. El presidente de la India era el jefe ceremonial del Estado, mientras que el primer ministro, apoyado por el Consejo de Ministros, encabezaba el gobierno. Este sistema garantizaba la separación de poderes y un sistema de controles y contrapesos. El poder legislativo. El Parlamento bicameral estaba formado por el Rajya Sabha, Consejo de Estados, y la Lok Sabha, Cámara del Pueblo. El Parlamento era responsable de elaborar leyes y supervisar el poder ejecutivo, lo que reflejaba los principios de la democracia representativa. El poder judicial. El Tribunal Supremo de la India era la cúspide del sistema judicial, encargado de interpretar la Constitución y garantizar que las leyes se ajustaran a sus disposiciones. Su independencia era crucial para mantener el Estado de Derecho y proteger los derechos individuales. Disposiciones de emergencia. Salvaguardar la República. La Constitución incluía disposiciones para declarar emergencias en casos de crisis nacionales, estatales o financieras.
Estas disposiciones permitían al gobierno central asumir mayores poderes temporalmente para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la nación. Estaban concebidas para ser utilizadas con moderación y solo en circunstancias excepcionales. Fin del capítulo 30.